Bueno, muy buenas tardes. Esperanza, estás en línea, según veo. Bueno, muy buenas tardes. Esperanza, estás en línea, según veo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que ya en este momento nos acompañan. En la tarde de hoy vamos a dar inicio a nuestro espacio virtual del estudio del libro de los espíritus. Nuestra querida profesora Estrella Merchán hoy nos ha pedido apoyo para liderar este espacio, dado que por asuntos laborales no puede estar aquí hoy presente, pero pues claramente vamos a continuar con el estudio del libro de los espíritus en el punto en donde quedó hace 8 días. Entonces vamos a dar una espera para que se vayan conectando todas las personas en este momento al Facebook Live. Ya estoy viendo en línea, voy a empezar a saludar. Estoy viendo a Henry Jaimes, a Ángela Hernández, a Esperanza Enciso, Canelita Gómez, Cintia Jimena Vargas, Jorge Villamor. También veo Cristina Restrepo, Elizabeth Cubillos, Humberto Fiscó, Franci Posada. Bueno, muy bien. Para los compañeros del Centro Espírita, en este momento se puso el link de Zoom en el chat de Tercera Revelación, en el WhatsApp. Por favor, allá pueden ir, hacen clic y ahí entran, ¿no? Esperanza, te veo aquí conectada en Zoom, pero te quedaste congelada. No sé qué pasó, si quieres te puedes volver a conectar porque ni veo que te muevas ni te escucho. Sebastián, buenas tardes, ¿me escuchas? No te oigo, Sebas. Hola, sí, estoy. Ok, muy bien. Para asegurarme que todos me oigan porque es importante. Bueno, se siguen conectando. Veo a Lady Romero, a Lina Barbosa, Sarita María José. Bienvenidos, bienvenidos todos. Entonces, bueno, si están de acuerdo, vamos a empezar. Sebastián, si tú puedes de pronto ayudar a cualquier compañero ahí que necesite el link de Zoom, yo lo puse ahí en el chat de WhatsApp. Entonces, si alguien necesita, tú me apoyas ahí, porfa, para compartirlo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a tratar acá de compartir en pantalla la, ok, la parte del libro de los espíritus en donde quedaron hace 8 días. Estamos hablando del capítulo 10, ocupaciones y misiones de los espíritus. Y según vi en la grabación de hace 8 días, quedaron justo en la pregunta 559. Por favor, si alguno de los compañeros en Zoom o en Facebook Live que están siguiendo juiciosamente las transmisiones y los cursos, si ven que hay alguna imprecisión en lo que estoy diciendo, por favor me lo hacen saber. Pero estaba revisando la transmisión de hace 8 días y vi que quedaron ahí en esa pregunta. Entonces hoy iniciaríamos con la 560, pero quisiera pedir el favor a alguno de los compañeros que están en este momento en Zoom, Sebastián o Henry, si nos pudieran ayudar con un breve resumen de lo que recuerdan que vimos hace 8 días. ¿Les parece, Sebastián? Vi que tu imagen se quedó congelada, no sé si tienes algún problema ya. Veo que Esperanza se está conectando de nuevo y Henry. Henry, si quieres tú que te veo como más en línea, ¿me ayudas con un resumen muy breve de lo que vieron hace 8 días para que podamos empatar con lo de hoy, por favor? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, no tengo ahorita muy presente el tema de hace 15 días, la verdad no lo No tengo. me diga que lo corché, compañero. Sí, 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 sí. Bueno, no importa. Bueno, Sebas, no sé si tienes audio en este momento y si nos quisieras ayudar con ese. No, parece que tienes problemas con la conexión. Bueno, hay alguien Bueno, vamos a darle acceso a ver.
Un momento, por favor. Quisiera me confirmen quién es el usuario Moto G6 Play para saber a quién estamos dejando ingresar a Zoom, por favor. Un segundito, qué pena, un poquito de paciencia, ya continuamos, solamente para asegurarnos que estemos las personas que realmente deben estar. Ok, no tengo respuesta. Vamos a esperar si se identifica. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar para no dar más largas. Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Vamos entonces a continuar. Quedamos en la pregunta 559. Entonces, vamos simplemente a hacer un resumen de las dos preguntas de hace 8 días. Angelita, veo que estás comentando en Facebook Live. Te invito a que te conectes a Zoom y todos los compañeros que normalmente veo conectados, Natalia, todos ellos que no los veo por acá. Así que los invito a que se conecten y puedan participar de forma más activa. Bien, entonces el capítulo 10 hace referencia, como ven ustedes ahí, al título Ocupaciones y misiones de los espíritus. Em, de forma general, vamos a decir que todos los espíritus tenemos, evidentemente, una función en el universo. Fuimos creados para algo, ¿no? Nuestro propósito en la existencia bueno, principalmente aprender, evolucionar, pero para poder aprender y evolucionar necesitamos tener una serie de experiencias en diferentes ámbitos y durante diferentes existencias. Por eso es que la reencarnación es una ley que nos permite realmente la evolución para que eso se pueda dar. Entonces, este capítulo habla de manera muy profunda lo que los espíritus le contaron a Allan Kardec en relación a qué se pueden dedicar los espíritus de forma general. ¿Listo? Entonces, eso es un poco como la antesala de lo que vamos a ver. Entonces, nuevamente, a ver, vamos a validar que todos estén. Hay un compañero, nuevamente digo, pregunto, que está con el perfil acá, Moto G6 Play. Por favor, si me ayuda para saber quién es, o si no, pues nos toca sacarlo de la sala, por lo que a veces se filtran personas que no tienen buenas intenciones. Henry y Sebastián, ¿me confirman si me escuchan, porfa? Sí, Andresito, yo te escucho. Bueno, Sí, ustedes profe. tienen, Sí, gracias. profe. ¿Ustedes tienen ahí a mano el libro de los espíritus? Sí, yo lo Sí, tengo. sí, profe. Listo, entonces para no hacer tan monótona la clase, les voy a pedir por favor que ustedes me ayuden también a leer las preguntas, las respuestas y ahí las vamos analizando. Entonces, Sebastián, si quieres me ayudas con la pregunta 560, por favor. La 560 dice, ¿cada espíritu tiene atribuciones especiales? ¿Respondo? Sí, de una vez. La respuesta dice, lo cierto es que cada uno de nosotros debe vivir en todas partes y adquirir el conocimiento de todas las cosas, presidiendo sucesivamente los diversos proyectos del universo. No obstante, tal como se ha dicho en el Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Así, este espíritu cumple hoy su destino en este mundo y aquel lo cumplirá o ya lo cumplió en otra época en la tierra, el agua, el aire, etc. Bien. Entonces tú mismo compártenos tu explicación de la pregunta y la respuesta, por favor. Uy. Es más, Eh, y perdóname te interrumpo, analicemos primero la pregunta, ¿no? A mí me gusta siempre analizar incluso la pregunta porque Kardec tenía un grado de profundidad en cada pregunta bien importante y por eso para entender bien la respuesta había que entender bien qué era lo que quería preguntar Kardec, ¿no? pues es Entonces, que yo veo que tiene que ver con las preguntas anteriores, porque si miramos claro, cómo empieza el capítulo, ya ha hablado sobre cómo todos los espíritus participamos de la providencia divina, haciendo así sean los perfectos e imperfectos, o siempre hay un rol. Así seamos espíritus ignorantes y cometemos errores
y que a veces hacemos que otras personas sufran, ¿sí? O que hacemos ese rol de hacer una mala acción sobre otros, es una participación que en un proceso ayudamos a que las demás personas también evolucionen, mejoren, Sí, ¿sí? Así, porque siempre de un mal sale un bien. Creo ajá. que la pregunta anterior había quedado ahí y esa había sido como la conclusión que habíamos llegado con respecto a esa última pregunta, la 559. Ok, entonces, y está bien que hagamos ese enlace porque evidentemente todas las preguntas, o sea, estos tienen una secuencia, ¿no? Entonces aquí la pregunta es que si cada espíritu, y estamos hablando acá de todos los espíritus de la creación, tienen atribuciones especiales, ¿no? Cuando dice atribuciones, la palabra se hace referencia como tales a si realmente hay espíritus que tienen aspectos que los hacen especiales por encima o que se destaquen por encima de los demás desde el punto de vista de su forma en que fueron creados, de sus características, ¿no? Esta pregunta es muy importante porque de alguna manera nos va proyectando a lo que los espíritus más adelante en otros capítulos hablan acerca de la ley de igualdad y de la equidad del creador para con todos sus hijos. Por eso la pregunta es tan importante, pero vamos entonces ya a ver la respuesta. Entonces, ya Sebastián nos hizo el favor de leerla. Quiero dar también la bienvenida a Luis Fernando que se conecta a Zoom y preguntarle si nos escucha bien, Ferchito. Muy bien, Andresito. Listo, Gracias. mil gracias. Entonces vamos a leer la respuesta y vamos analizándola. Lo cierto es que cada uno de nosotros debe vivir en todas partes y adquirir el conocimiento de todas las cosas. Entonces, ahí tenemos una premisa en esa primera parte de la respuesta, una premisa fundamental y es que todo, cuando dice ahí que todos nosotros debemos vivir en todas partes y conocer todas las cosas, significa que cuando realmente hayamos logrado eso que dice ahí, podremos decir que hemos escalado o hemos avanzado lo suficiente en el proceso evolutivo, ¿sí? Es decir, acuérdense ustedes ese simbolismo, esa simbología o esa analogía que siempre hemos hablado de que el espíritu para que se considere realmente evolucionado debe equilibrar dos áreas de su ser, que es la parte intelectual y la parte moral, ¿recuerdan? Aquí, Conocimiento y moral. conocimiento y moral. Entonces, aquí nos está diciendo prácticamente lo mismo, es decir, que nosotros tenemos que tener un conocimiento integral, la parte intelectual, de todas las cosas, pero también en la parte moral, porque no todo se resume al conocimiento técnico o a la instrucción, sino también hay que tener un desarrollo del aspecto moral del ser, que eso es lo que nos enseña también el espiritismo. Entonces, la respuesta parte de esa premisa. Todos tenemos que vivir en todas partes y adquirir el conocimiento de todas las cosas. Entre otros temas acá, esto también es parte de lo que el espiritismo entregó a la humanidad en cuanto a la ley de igualdad y a la justicia de Dios, porque lo que dice acá es que no hay nada oculto para nosotros, nada está oculto, no existen esos misterios de Dios que anteriormente se explicaban en otras áreas de la religión o desde otras perspectivas religiosas, que no, que es que los misterios de Dios, que es que eso no lo puede saber sino Dios, que no hay que, no, a todo tenemos nosotros acceso, pero en la medida que vamos que evolucionando, ¿no? Porque pues no podemos saber todo desde ya. Precisamente vamos paso a paso porque pues la creación es muy compleja. Entonces, bien, esa primera parte quería yo analizarla con ustedes para poder seguir acá. Dice, presidiendo sucesivamente los diversos proyectos del universo. Bien, no obstante, tal como se ha dicho en el Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Bueno, ahí está la referencia de qué parte es ese texto. Así, este espíritu cumple hoy su destino en este mundo. Aquel lo cumplirá o ya lo cumplió en otra época, en la tierra, el agua, el aire, etcétera. Fercho, una pregunta acá para que todos participemos.
Cuando dice esta última parte que acabamos de leer, así es, este espíritu cumple hoy su destino en el mundo, aquel lo cumplirá o ya lo cumplió en otra época en la tierra, el agua, el aire. ¿Qué quería decir el espíritu que dictó esta respuesta justa específicamente en esta última parte? Ya lo cumplió en otra época en la tierra, el agua, el aire. ¿Qué tiene que ver el espíritu con la tierra, el agua y el aire? ¿Por qué lo menciona en este contexto de la respuesta que estamos leyendo? ¿Tú qué crees? Dentro del mismo proceso evolutivo, el hombre pues ha pasado por estos tres, digamos que, eh, por estos tres, digamos que estados. En la tierra, eh, eh, en la tierra pues estamos, o sea, físicamente, digamos, hemos pasado por ese proceso evolutivo. De acuerdo, Fercho, gracias. Sebas, levantaste la mano. Sí, yo quería decir que es que me parece muy importante cómo hace una evocación del proceso evolutivo que hemos tenido de las etapas evolutivas que conocemos ¿cómo se llama? De Darwin, de la teoría, Sí, la ley de la evolución pero de Darwin. de la ley de la evolución, pero entonces ya la proyectas hacia futuro, ¿sí? La proyecta es el cómo nosotros evolucionaremos, ¿sí? Porque pasaremos por otras etapas que no hemos pasado. Pasaremos muchas veces vemos desigualdad porque vemos otras personas que tienen más habilidades o tienen otro tipo de adquisiciones morales, intelectuales, ¿sí? Pero acá nos está diciendo que también tendremos eso en nuestro proceso evolutivo, así como fue el pasado, que pudimos adquirir unos atributos, así mismo será también si llegamos a compararnos con aquellos que están más superiores. Sí, de acuerdo contigo. Perdona, hago aquí un paréntesis. Humberto Fiscó, que estás preguntando en el chat de Facebook por el link de Zoom, por favor ve al WhatsApp, que ahí lo compartí yo justo cuando empezamos la clase. ¿Listo? Como tú estás ahí en ese chat, yo creo que lo puedes encontrar. Si no, te pediría el favor a alguno de los otros Recursos. compañeros que si se lo envía para que pueda conectarse a la clase de Zoom. Bueno, muy bien. Esperanza Enciso, que no sé qué pasó con Esperancita, que la veo acá en línea, Moto G6 Play, pero le veo solo la cara, pero no pudo conectar, no sé qué pasó, pero igual nos está escribiendo aquí por Facebook, porque pasó por esos estados. Entonces, sí, tomando lo que dice Fernando, lo que dice Sebastián y lo que dice acá Esperanza, entonces nosotros los espíritus hemos de pasar por todos esos estados, como dice acá, la tierra, el agua, el aire, como parte de nuestro proceso evolutivo. Lo que pasa es que aquí hay algo muy importante. Esto de todas maneras se explica muy bien en la Génesis, En ¿no? la Génesis. Allan Kardec hace toda una explicación, además de varios artículos de la revista Espírita, pero aquí vale la pena mencionar que no es que nosotros como estamos hoy en día, como espíritus, así como estamos hoy en día, hayamos hecho parte de la Tierra como, no sé, como insectos, como animales, como otras especies, ni que hayamos estado en el agua como, así como estamos hoy en día, haciendo parte de, o en la forma de peces, o en el aire, sino que nosotros hemos evolucionado desde el punto en que nos creó Dios como sencillos e ignorantes. Yo siempre digo, sencillos en estructura e ignorantes, pues porque no teníamos el conocimiento en su momento. Entonces éramos principios espirituales, es lo que nos explica Allan Kardec, y no espíritus individualizados, que es lo que hoy en día somos. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptáramos la teoría que tienen algunos hermanos de otras culturas, donde nosotros podemos reencarnar o reencarnamos que en animales, que en plantas, que no sé qué, sobre todo en especies animales. ¿Eso se acuerdan ustedes cómo se llama? Eso tiene un nombre, ¿no? ¿Quién se acuerda de los que están aquí conectados o por internet o por Facebook de cómo se llama esa creencia, digámoslo así? En el libro Los Espíritus lo habla Kardec. ¿No? Corchados. La meten. Psicosis. La metempsicosis.
Metempsícosis. Correcto. Eso significaba que nosotros, como espíritus, como estamos hoy en día, podríamos hacer parte de las especies que ya nosotros hemos superado en términos evolutivos. Eso no, la doctrina espírita habla de la ley del progreso, ¿no? O sea, nosotros vamos para adelante, no hay un retroceso evolutivo. Sí podemos estancarnos, a veces pasa, muy frecuentemente, pero no quiere decir que nosotros mantengamos pues acá, un día somos humanos y en la otra vida entonces ya somos animales, no. Pero sí, lo que dicen acá los espíritus es que sí tuvimos que haber pasado por esos estados en otras condiciones espirituales, ¿sí? Un planteamiento que hace sobre todo André Luis. Lo que pasa es que yo hago la claridad porque eso no está dentro de la codificación kardeciana y a mí sí me gusta ser muy claro en ese sentido. Pero André Luis en algunas de sus obras nos habla acerca digamos, de un término, un concepto que se llama espíritu grupo, ¿sí? Pero también lo menciona, se me fue ahorita, Ernesto Bozano, que nosotros en esos estados primitivos no hacíamos, digamos, parte de una especie animal como espíritus como tal, con todas las características que tenemos hoy en día, sino que hacíamos parte de algo que se llamaba espíritu grupo, que realmente es como esa consolidación de principios espirituales que animaban, ¿sí? Es decir, que dan vida a esas otras especies y que mientras dura ese proceso en esas especies, pues se van adquiriendo ciertas aprendizajes y características que nos van a ayudar a continuar con el camino evolutivo e ir despertando ciertas potencialidades del alma que se necesitan. Por eso nosotros hoy, así como estamos, tenemos todavía muchos resquicios no de la inteligencia, sino del instinto. Todavía tenemos mucho del instinto en nosotros, precisamente porque esa es la herencia de esa época en donde animábamos esas especies primitivas y de ellas mantenemos ese instinto que ya ha ido evolucionando, por supuesto, a inteligencia, ¿cierto? Entonces, miren, por eso quería detenerme en esta pregunta, esa parte final es tan importante porque los espíritus en la codificación validan el hecho que nosotros, en algún momento de nuestro largo proceso evolutivo, hemos hecho parte de estas, digamos, áreas de la naturaleza y de ellas hemos extraído conocimientos y adquisiciones valiosas para nuestra evolución. ¿Listo? No sé si hay algún otro comentario, Fercho. Igual la Tierra presenta también esos tres recursos: tierra, agua, aire y uno más. Correcto. Que es fuego. Y independientemente de donde reencarnemos, vamos a ir conociendo más, vamos a ir evolucionando. Igual este cuerpo físico va evolucionando todos los días también, así mismo como el conocimiento, la misma razón. Aquí hay otro tema importante y no sé si ustedes lo notaron, antes de pasar a la otra pregunta, y es en el sentido de que ya siendo espíritus como somos hoy en día, también tenemos la posibilidad de hacer parte de, digamos, de los equipos espirituales que organizan la vida en la tierra, ¿sí? Hay espíritus ya muy especializados que se han preparado para eso y tienen la capacidad de intervenir, obviamente sin alterar las leyes de Dios, que eso ya lo vieron ustedes en otras clases, pero dentro de las leyes de Dios, dentro de las leyes de la naturaleza, intervenir sobre los episodios o los hechos que suceden en torno a estos estados: tierra, agua, aire, etcétera. Por eso ahí dejan el etcétera, ¿no? Porque hay otros elementos de la naturaleza en las cuales los espíritus también pueden intervenir. Estamos acá hablando de ocupaciones y misiones. Entonces también quería hacer esa claridad porque la respuesta nos da, en mi parecer, esa amplitud que acabamos de analizar. ¿Listo? ¿Algo más? No sé, aquí en Facebook Live no veo más comentarios, entonces vamos a seguir. Fernando, ¿nos puedes leer la 561, por favor? Sí, señor. 561.
Las funciones que desempeñan los espíritus en el orden de las cosas son permanentes para cada uno de ellos y se hallan dentro de las atribuciones exclusivas de determinadas clases. Expliquemos primero la pregunta y luego vamos a la respuesta. La pregunta es, entonces, ¿son permanentes cada uno de ellos y se hallan dentro de las atribuciones exclusivas de determinadas clases? Que si esto es específico para esas clases determinadas de las cuales pregunta acá, que si se mantiene esa permanencia. Entonces la pregunta lo que nos quiere indicar es que, o sea, la pregunta lo que dice es que si son permanentes para esas atribuciones, o sea, ese valor específico que traen, y si esas determinadas clases tienen alguna variación. Esa es básicamente como la pregunta. Ok, bien, Sebastián. Yo creo que un buen ejemplo de eso es la visión que se tiene, por ejemplo, los católicos con respecto a los ángeles y los demonios y los seres humanos, que los colocan como categorías, como seres hechos ya para unos papeles determinados, ¿sí? Y en unas categorías ya determinadas. Y creo que lo que está diciendo es, lo que está mostrando acá es preguntando si existen seres que estén destinados a ser ángeles o ser demonios que han nacido en esa categoría y en ser seres humanos, no más. Ok, sí, de acuerdo con ustedes. Entonces, quedo atento también a lo que comenten en los que están por Facebook, pero sí, esta pregunta es muy importante porque de alguna manera Kardec quería ayudarnos a entender si es que habían espíritus creados para ciertas cosas y nada más, ¿sí? A mí se me viene a la mente ahora un ejemplo y era de, por ejemplo, de las tradiciones culturales antiguas y modernas de aquellos que hablaban acerca de las hadas, por ejemplo, y los duendes, que no estoy diciendo que sea mentira, ojo, porque pues evidentemente hay episodios donde los espíritus intervenían en el mundo y lo que pasó fue que los pueblos, las culturas les dieron esas connotaciones para tratar de explicar, pero al fin de cuentas eran espíritus, sino que el imaginario popular le daba esas características de alas y de todas estas cosas mágicas que luego se fue enriqueciendo, pero esa no es la discusión ahora. Lo que quería Kardec era de ayudarnos a entender a través de la respuesta de los espíritus si es que son espíritus dedicados a esto. Entonces, son espíritus dedicados a los temas de la naturaleza y no más. Espíritus dedicados a los temas de, bueno, también de la naturaleza, pero específicamente del agua. Entonces, eso es importante porque muchas culturas, probablemente aquí no tanto, pero otras culturas sí tenían espíritus que lideraban ciertos aspectos de la vida social. Es más, recordemos Roma, ¿cierto? Ustedes recordarán que Roma, antes, el Imperio Romano más bien, antes de aceptar al cristianismo como la religión oficial del Estado, que yo creo que eso fue una de las cosas malas que le pasó al cristianismo, pero bueno, es una opinión personal. Antes de eso, ellos tenían una religión que era politeísta, ¿cierto? Exacto, sí, sí, exacto. Entonces, esa religión, ¿por qué se caracterizaba? Y hay muchas otras culturas que tienen también ese aspecto, porque habían varias deidades específicamente dedicadas a ciertos aspectos de la vida humana. Entonces estaba el dios de la guerra, estaba la diosa del amor, estaba la diosa de la sabiduría, bueno, una cantidad porque eran pues yo no soy experto en el tema, pero lo que he estudiado poco o mucho es que habían no cientos, sino inclusive miles de espíritus, bueno, de seres, de deidades de diferentes categorías, pero específicamente dedicados a cada cosa. Entonces lo que Kardec aquí estaba preguntándole a los espíritus era eso, ¿será verdad que son almas que se crean para eso y no sirven para nada más? Esa es la pregunta, ¿cierto? Importante aclararla. Ahora vamos a leer la respuesta. Fercho, por favor. Todos deben recorrer los diferentes grados de la escala
para perfeccionarse. Dios, que es justo, no ha querido dar a algunos la ciencia sin trabajo, mientras que otros solo la conquistan con esfuerzo. Y aquí viene una pequeña aclaración. Dice, del mismo modo, entre los hombres nadie llega al grado supremo de habilidad en algún arte, sin haber obtenido antes los conocimientos necesarios en la práctica de los pormenores de ese arte. Bien. Henry, qué pena, no lo voy a hacer yo atorar por allá, pero una pregunta. Por ejemplo, Henry, alguien que quiere, por ejemplo, ser, vamos a poner, un médico, digamos, alguien que quiere estudiar la carrera de medicina, ¿qué necesita de bases de conocimiento para poder luego tener esa posibilidad de estudiar la ciencia del cuerpo físico? Mira, profe, bueno, todo tiene que ir desde un comienzo y todo sirve para crear al médico. Desde el primer día que lo llevan a un jardín, a preparación, a aprender a leer de la primaria, del bachillerato, después cuando ya comienza. Entonces, todo lo que vive esa persona, todo el proceso educativo que tiene desde la infancia hasta ya hasta la adultez y posteriormente después de esa preparación, porque el médico después sigue estudiando, todo eso es para poder llegar a ser el médico que lo representa. Entonces, todo es fundamental en la persona. Correcto, correcto, compañeros, para todos. Además de eso, por ejemplo, el médico para poder entender, hay una parte dentro del estudio de la medicina, de la cantidad de conocimiento que tiene un médico en la cabeza, igual que otras profesiones, pero pues este es el ejemplo que estamos usando. Por ejemplo, el médico también le toca saber de mecánica de fluidos. ¿Ustedes sabían? Claro, porque el cuerpo humano tiene un sistema hidráulico que se llama sistema circulatorio. Y entonces, ¿qué necesita este personaje para poder luego entender eso que le están enseñando allá ¿qué necesita de insumo de conocimiento para no llegar tan vacío y poder entender lo que le van a enseñar allá? Fernando. Bueno, hay como cosa básica, tiene que aprender toda la mecánica y funcionamiento del cuerpo humano. Claro. Y sí, digamos que el motor de ese sistema circulatorio, como bien lo dices, es el corazón. Hay que entender esa mecánica, hay que entender esa parte eléctrica para asimismo poder diagnosticar en un momento dado cuando le llegue un paciente, poder establecer un diagnóstico. Exacto. Entonces, si estamos hablando de fluidos, entonces seguramente va a tener que utilizar fórmulas matemáticas, ¿sí? Y por eso necesita básicamente saber multiplicar, dividir, sumar, restar, ¿cierto? Leer. Henry decía ahora, es que desde el jardín ya se viene formando porque necesita aprender a leer, o si no, ¿cómo va a leer los libros de medicina? Igual para todas las profesiones. Entonces, ¿qué es lo que para dónde va este ejemplo? Justamente para lo que dice acá, lo que le contestaron los espíritus a Kardec y el comentario que hace Kardec. Esta letra chiquita que vemos nosotros acá y en sus libros es el comentario de Kardec, ¿no? Siempre que encontramos esos textos más pequeños, significa que eso es lo que Kardec adicionó a la respuesta, o comentó, no adicionó, sino comentó de la respuesta. Y él dice que para nosotros llegar al grado supremo de habilidad de cualquier arte, primero debemos tener unos conocimientos básicos necesarios, ¿cierto? Además de la práctica. Entonces, nadie llega a ser un espíritu superior o especializado en algo si antes no adquiere un conocimiento. Entonces, volvamos un poquito aquí a la respuesta completa. Todos deben recorrer los diferentes grados de la escala para perfeccionarse. O sea, ninguno de nosotros nos vamos a librar o a buscar atajos en el proceso evolutivo, que porque es que yo quiero ahorrarme 30 existencias para evolucionar más rápido, pues no, porque no podemos llegar nosotros a una escala superior de evolución sin tener todo el bagaje de enseñanza moral, intelectual y demás para poder establecernos en ese nivel evolutivo que queremos, ¿cierto?
Entonces, solo para leer acá el aporte que nos hace Elizabeth González en Facebook, lo primero que debe tener es la capacidad, la inteligencia y el sentimiento humano adecuado para ello. Completamente de acuerdo, Elizabeth, ¿no? Entonces estamos todos de acuerdo en que necesitamos tener unas bases y las vamos enriqueciendo, enriqueciendo, enriqueciendo para continuar el progreso. La ley del progreso es tan fácil de entender como el ejemplo que dimos ahorita. El ingeniero, el médico, el panadero, el arquitecto, cualquier profesión u ocupación en el mundo requiere un conocimiento de base, sea compleja o no sea compleja, no importa. Hay que tener un conocimiento para ir avanzando y volvernos cada vez más expertos. Fernando, ¿ibas a decir algo? Sí, Andrés, aquí cuando Allan Kardec formula la pregunta, por eso dice al comienzo, las funciones, que ha desvirtuado entonces de que hay seres en el universo o sea, que nacieron para hacer cosas específicas. No, todo va en ese proceso universal de evolución. Ah, sí, muchas gracias por mencionarlo porque esa es la secuencia que debemos llevar de estas preguntas que hizo Kardec. Entonces, todos al final de cuentas tenemos oportunidad de desempeñarnos en donde queramos o en donde podamos. ¿Qué necesitamos para eso? Prepararnos. Entonces también es muy bonito, y ya te doy la palabra, Sebastián, es muy bonito lo que están diciendo los espíritus en el sentido de que todos tenemos, que Dios nos dio a todos las mismas oportunidades. Eso es algo que la doctrina espírita nos entrega como un conocimiento muy esperanzador, porque en otras etapas evolutivas nuestras en términos religiosos, nos enseñaron que allá habían ángeles, arcángeles, serafines, querubines, entonces uno los miraba como, ay, tan rico que ellos se ahorraron todo este proceso que nosotros tenemos aquí que pasar de llorar, de aprender, de reír. Entonces, esa era el concepto y todavía lo es y lo menciono, por supuesto, con todo el respeto porque millones de personas en el mundo todavía creen en eso, pero pues nosotros ya tenemos una visión trascendental y ya sabemos, y esto es lo que los espíritus se esforzaron por darnos a entender, que no, que evidentemente esos espíritus que en estas otras religiones reciben esos nombres, nosotros los conocemos como espíritus puros, ¿sí? Pero les tocó recorrer este mismo camino, entonces ellos también vivieron sus derrotas, sus fracasos, sus pandemias, les tocó pasar el mismo curso que estamos pasando nosotros en mundos ya extintos seguramente, porque estamos hablando de espíritus con millones y millones de años en la perspectiva de tiempo de la Tierra, ¿no? Porque otra cosa es la perspectiva de tiempo en el universo. Así que nosotros estamos hasta ahora, pues no sé si vamos arrancando, si vamos en la mitad del camino, no me atrevo a decirlo, pero estamos en el camino y estamos haciendo lo que nos corresponde gracias a Dios, ¿no? Henry. Profe, es también importante para mí en ese caso, me da una explicación de acerca de que nada se le da a nadie sin el merecimiento. Correcto. Entonces, para mí, esa explicación del libro de los espíritus significa que cada persona depende de él lo que construye hacia su futuro y la responsabilidad que va a tener en esa construcción. Algún día de pronto tengamos y vamos a llegar allá, de que seamos espíritus guías de otros que estén en otro planeta, llamémoslo, no sé, como lo llamamos, Juan, como le digamos, y en ese momento vamos a tener que la responsabilidad de guiarlos, pero a la misma vez que ellos se enteren de que nosotros no somos creados ahí, sino que venimos de un proceso desde abajo, Así es. como el que tenemos que llevar todos para poder el merecimiento y no porque unos nacieron con A y otros nacieron con B. Aquí no se regala nada, ¿no? Aquí todo es conquista personal. Muy bien. Sebas. Sí, lo que me parece muy importante eso que dice Henry, yo pensaba era en cómo la ley del trabajo se aplica y cómo es importantísimo que todo sea por un esfuerzo propio, como dice Henry, que Dios quiere que nosotros hagamos vayamos trazando nuestro futuro y busquemos las herramientas para nuestra evolución, que partan de nosotros mismos, ¿sí? Que nosotros mismos encontremos una ruta evolutiva, por decirlo así.
guiada por nuestras ideas, nuestros propios caminos. Tal cual. Muy bien. Fíjense entonces que Fernando lo decía hace un momento, esa es la secuencia de este capítulo, y en solo 3 preguntas ya nos está dando un nivel de profundidad conceptual tremendo, ¿no? O sea, maestro Kardec, de verdad que esa agudeza de pensamiento y pedagógica, además, nos llevaba paso a paso para ir entendiendo cómo se da el proceso evolutivo del espíritu. Y aquí, hasta ahora estamos hablando de las 3 primeras preguntas. Vamos a ver lo que sigue a continuación. Ah, Fernando, perdón. Sí, y también es de acuerdo a las mismas necesidades y la creación de esas necesidades. Y lo mismo nosotros reencarnamos donde realmente necesitamos, o sea, reencarnamos y nos merecemos lo que, donde nacemos. ¿Para qué? Para ese mismo proceso de evolucionar que surge en el ser humano. ¿Para qué? Para ir compensando aquellas cosas que necesitamos para avanzar más rápido. Obviamente, si nosotros mismos, digamos que estamos conscientes de que realmente queremos eso. Así es. Exacto, yo quiero retomar tus palabras para decir que la velocidad con la que nosotros evolucionemos depende de nosotros mismos, tal cual como tú lo acabas de decir, porque si nosotros tomamos la decisión de hacernos cargo de nuestro aprendizaje, de nuestra transformación moral, bueno, de todo lo que nos enseña la ley de Dios, pues seguramente nuestro proceso evolutivo va a ser mucho más acelerado que otros. Por lo tanto, siempre tenemos la oportunidad de evolucionar, siempre se nos van a dar las oportunidades, pero en la medida que las desaprovechemos, pues van a ser cada vez menos oportunidades y de pronto menos fáciles en términos de las condiciones en las que se nos presentaron las oportunidades anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios, pues Dios es infinitamente generoso, misericordioso y bueno, pero a la vez es un maestro, a la vez es nuestro papá, digámoslo así. Y en la medida que él ve que alguno de sus hijos, por más oportunidades que les da, que le da, como pasa en la paternidad y en la maternidad en la tierra, ¿no? Pues como que todavía es rebelde, como que desaprovecha las oportunidades, entonces cada vez le va cerrando como un embudo las opciones para obligarlo a encaminarse y que se enfoque en lo que realmente es importante, que es su proceso evolutivo. Lo que pasa es que a veces ese cerramiento o ese canal más estrecho, por eso Jesús decía, la puerta para entrar al cielo es estrecha, ¿no? Entonces, era justamente eso, es que cada vez tenemos que enfocarnos más, pero lo que nos enfoca, desafortunadamente, la mayoría de las veces, es el dolor y el sufrimiento. Pero bueno, al final de cuentas, son las herramientas que utiliza nuestro Padre Eterno, la Divina Providencia, para ayudarnos a evolucionar, pero la velocidad de evolución depende de nosotros, lo que decía Fernando ahora. Excelente. Vamos entonces a la pregunta 562A, no mentiras, 562. Henry, ¿la quieres leer, por favor? Sí, profe. Gracias. Dice, dado que los espíritus de orden más elevados ya no tienen nada más que adquirir, ¿se mantienen en reposo absoluto o también tienen ocupaciones? ¿Qué quiere decir la pregunta en tu concepto, Henry? En el concepto habla de que cuando se llega al grado superior de espíritu elevado, ¿sí?, ya no se hace nada o hay que hacer algo. Esa es la pregunta que se está... Ok, entonces antes de continuar, fíjense que esta pregunta, nuevamente yo celebro y reconozco la iniciativa de Allan Kardec, porque por eso es que es importante estudiar despacio esta obra, ¿no? Porque aquí lo que le está haciendo referencia es a la teoría que luego se desarrolla más a fondo en el libro El cielo y el infierno, a la teoría sobre la cual se sostenía el hecho que los espíritus o las almas, como quiera que las llamaran, llegaban a un punto en donde si habían cumplido todo lo que Dios les había ordenado, entonces al morir llegaban a un cielo, ¿cierto? En donde ya, listo, ya esto estuvo. Entonces se dedicaban incluso en el imaginario
de esas áreas religiosas, los ponían allá a tocar arpa y aparecían este arte religioso antiguo, mostraba esos ángeles allá solamente en una actitud de contemplación. Entonces, nos estaban dando la idea que la idea de progreso, que el objetivo general de nosotros era poder llegar a ese estado contemplativo. No, no estoy acá ni quiero parecer un teólogo porque lejos de eso estoy, no voy a poder explicar estos conceptos como lo haría un experto en teología, pero digo, con base en lo que me enseñaron. Yo pasé por colegio católico cuando niño, pues yo me acuerdo perfectamente de lo que nos enseñaban los sacerdotes, no, tú cumples, vas para el cielo y feliz de la vida y a tocar arpa y a vivir encima de las nubes y contemplando a Dios. Si no te portaste bien, vas para el otro lado donde va a haber un sufrimiento eterno y una cantidad de situaciones. Si te portaste más o menos, tienes chancecito de irte al purgatorio y ahí miramos a ver si logras el paso arriba o te devuelves para abajo. Entonces era un concepto demasiado cerrado y por eso Kardec muy sabiamente le pregunta aquí a los espíritus que si entonces los espíritus que llegaron allá arriba, ¿sí? Ahí se quedaron, o sea, llegaron al techo evolutivo o hay algo más allá, ¿cierto? Esto es importante porque es una pregunta de verdad de un contexto cultural inclusive muy fuerte. Entonces, Henry, ¿qué le contestaron los espíritus a Kardec? Bueno, la respuesta es, ¿qué queréis que hiciste durante la eternidad? O sea, ¿qué queráis que hiciesen durante la eternidad? ¿Sí? El ocio eterno sería un suplicio eterno. Imagínense. Elizabeth Cubillos en el chat nos dice, también tienen muchas ocupaciones los espíritus más evolucionados. Entonces, vamos bien, ¿cierto? Sebastián, imagínate, ahora que estamos aquí en este encierro, en cuarentenados, tantas personas en el mundo, a veces pasan los días, ¿cierto? Y si no tenemos una ocupación permanente que nos va entrando como desespero. ¿No te ha pasado, Sebastián? Sí, claro, lo que dicen ahí, lo que hace la respuesta a esta pregunta es decirle a uno que ese estado también es un infierno. O Suplicio, sea, dice la palabra, ¿no? no es nada, no es ningún cielo como se ha creído religiosamente. Dice Humberto Fisco acá en el chat, si Dios es infinito, ningún espíritu, por más evolucionado que esté, alcanzaría el nivel de Dios. Por lo tanto, quedarse ocioso sería como pensar que Dios pueda estar ocioso también. Claro, claro. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Imagínense nosotros, pues hay gente que le encanta hacer pereza y es capaz de durar un mes, un año o la vida entera sin hacer nada. Creo que todos hemos visto personas así, no por juzgarlos, porque no somos quien para juzgar a nadie, pero sí como una reflexión de decir, bueno, son espíritus que están en un grado evolutivo más bien como ahí, estancados, ¿cierto? Pero en general, quienes ya encontraron un propósito en la vida, como que decir, no, yo no me imagino una semana encerrada en mi casa sin hacer nada porque me enloquezco, ¿cierto? Mucha gente piensa así. Sebastián. Es muy interesante ese tema porque como que nos han cultivado desde pequeños que descansar es no hacer nada. Y es al contrario, o sea, descansar es cambiar de actividad, no precisamente estar haciendo ninguna actividad. Es cierto, es cierto. Entonces, estamos de acuerdo todos acá que, primero, que la pregunta era muy pertinente y que la respuesta, por eso es tan cortica, porque los espíritus, pues, son espíritus sabios y los sabios se caracterizan por hablar menos y decir mucho, ¿cierto? Entonces, la respuesta es muy concreta. Aquí Humberto nos dice nuevamente, y la obra de Dios demuestra que su creación es infinita. Y yo le agregaría lo que dice Humberto, infinita y dinámica. ¿Por qué? Porque Dios no terminó la creación y se sentó allá a mirar a ver qué pasaba, sino que permanentemente está creando, que es lo que dice Humberto acá, permanentemente está pendiente de todo lo que pasa en este universo, que el universo es demasiado grande y ahí tiene Dios harto que hacer, obviamente a través de sus espíritus delegados. Entonces, retomando la respuesta, dice que el ocio eterno sería un suplicio eterno. Entonces, no, ahí sí, digamos que parémonos en la teoría de las religiones tradicionales del cielo y el infierno. Se dice que en el infierno es el sufrimiento eterno.
¿Por qué? Por todo lo que en el imaginario se pintó alrededor del infierno, las llamas, todo eso. Pero el cielo de pronto es peor de sufrimiento que esa imagen de ese infierno católico, que es herencia de la religión pagana de Roma, porque por lo menos en ese infierno que ellos pintaron estaban los espíritus mirando qué hacían y a ver cómo salían corriendo y como que pilas, ¿no? Porque es que esto aquí yo estoy sufriendo mucho. Y en ese cielo hay en ese aburrimiento tan terrible. Entonces fíjense que incluso esta pregunta, que es tan corta y tan concreta, gracias al espiritismo nos da la posibilidad de entender que evidentemente los espíritus estamos en un proceso permanente de evolución, de dinamismo, y que en el momento en que nos quedemos quietos, va a llegar la vida misma, las leyes de Dios, y nos van a impulsar, normalmente, repito, casi siempre, porque es que somos tercos, es a través del sufrimiento y del dolor, que nos impulsa para decir, oiga, muévase, muévase porque es que usted tienes que aprovechar el tiempo, no estar ahí quieto durmiendo mirando al cielo, ¿sí? Entonces, eso es un hecho que aquí nos están confirmando. Entonces, para seguir rotando la leída, Sebastián, nuevamente, por favor, la 562A. Dice, ¿cuál es la naturaleza de sus ocupaciones? La respuesta dice, recibir directamente las órdenes de Dios, transmitirlas a todo el universo y velar por su ejecución. Muy bien. Esta es la última pregunta que vamos a poder estudiar hoy por tiempo, toca terminar un poco antes de las 3:30 para que Jorge no sufra con la conexión de su curso. Entonces vamos a analizar esta última pregunta y respuesta. Andrés, yo recomendaría extendernos a la siguiente porque cierra como tan bien el tema. Ok, léela 563 de una vez. Dice, ¿las ocupaciones de los espíritus son incesantes? La respuesta dice, incesantes, sí. Y si se entiende que su pensamiento está siempre activo, porque ellos viven por el pensamiento, pero no hay que equiparar las ocupaciones de los espíritus con las ocupaciones materiales de los hombres. La actividad de los espíritus es de por sí un goce, debido a la conciencia que tienen de ser útiles. Bien, ¿quieres explicarlas entonces? Vamos a englobar las dos respuestas. Bueno, la primera parte habla de cómo nosotros, entendiendo las leyes, a medida que entendemos las leyes espirituales, pues vamos estando más elevados, más evolucionados. Entonces, por ende, aquellos seres que están más arriba en la escala evolutiva, pues van a estar transmitiendo lo que dice a todo el universo la ejecución de Dios, ¿sí? Ok. O toda la voluntad de Dios. Entonces, Y la segunda parte me parece más compleja. Claro, entonces mira, partimos del hecho que los espíritus estamos digamos, a la disposición de Dios. Es cierto, pero hay que aclarar algo. Nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. No es que seamos máquinas esperando que les den un comando. Nosotros tenemos libre albedrío, es decir, libertad de actuar, libertad de decidir. Sin embargo, nosotros al hacer parte de la creación y ser creados por Dios, también dependemos de su voluntad principalmente. No es que Él nos imponga cosas. Lo que pasa es que nosotros también tenemos unas leyes que cumplir y a eso es lo que se refieren los espíritus. Dependemos también de la voluntad de Dios, dado que estamos sujetos a sus leyes, que al final son leyes pensadas en nosotros, no por capricho de Dios. Sí, Entonces, yo creo que pregunta, dale. perdón, Andrés, es que yo pienso que la pregunta es una extensión de las anteriores y se Claro. refiere a los espíritus que están en la cima, los que están más evolucionados. Entonces, Bueno, está sí. hablando de quienes ya comprenden plenamente las leyes divinas. Por supuesto, pero aún ellos tienen el libre albedrío. No quiere decir que porque llegaron al estado de pureza, entonces perdieron su libertad de conciencia. No, todo lo contrario. Lo que pasa es que aún más, y gracias por la aclaración, aún más ellos en su estado están todavía más vinculados y más sintonizados con las leyes divinas y por lo tanto casi que sus decisiones, sus acciones son completamente sintonizadas con la voluntad de Dios, ¿cierto? Diferente en nosotros, que nosotros todavía estamos ahí en ese proceso y por lo tanto a veces lo que hacemos no está tan en línea con las leyes divinas. Pero tienes razón, Sebastián, gracias por la aclaración.
Entonces, en la siguiente, que es la 563, dice que nosotros los espíritus, porque aquí ya habla de términos generales, las ocupaciones de los espíritus, o sea, ya no habla solo de los superiores o puros, dice que nosotros estamos permanentemente activos, ¿no? Porque nuestro pensamiento es activo, porque nosotros estamos supeditados a la velocidad y la dinámica de nuestro pensamiento. Y al ser el pensamiento una herramienta activa, pues por supuesto que nosotros no vamos a estar ahí sembrados como quietos en un solo lugar, sino debemos estar en permanente movimiento en todo sentido. Entonces, estudiando, practicando lo que aprendemos, aprendiendo de nuestros errores, fortaleciendo nuestras virtudes. Y en eso consiste el día a día nuestro. Nos la pasamos toda la existencia así, ¿sí? Toda la existencia y todas las demás existencias que vienen, porque nosotros tenemos esa capacidad de tener dinamismo de pensamiento y a la vez la incesante capacidad de búsqueda de estados mejores de vida. Queremos estar mejor por naturaleza. Entonces, eso es lo que nos mantiene dinámicos y activos. Aquel que no lo está, pues entonces es donde viene la vida con sus leyes y ¡pum! Como que, oye, muévete. Bueno, mis queridos compañeros, se nos acabó el tiempo. Vamos a terminar en este punto para darle paso a Jorge con el estudio profundizado de la doctrina espírita. Muchísimas gracias. La otra semana, si Dios lo permite, estará Estrella nuevamente al frente del curso. ¿Listo? Un abrazo a todos mis queridos amigos, a los que estuvieron por Facebook Live, a todos ustedes, Henry, Fernando, Sebastián. Un abrazo muy, muy grande y nos vemos más tarde. Bueno. Ok, muchas gracias, Andresito. Bueno, feliz Muchas tarde. gracias.